No veo. Si usted me deja hacer esta entrevista y no soy lo que usted anda buscando, solamente va a perder 5 minutos de su vida. Pero el parcero no cometió un error, cometió un delito. ¡Es tu vía, vamos! ¡Es tu vía! ¡Eso! 10 le cuestan 20. Es mucho más. ¿Y tenés novio? Desde hace 5 años. Yo no sé quién la cuida, yo no sé por dónde camina ella, yo no sé si está expuesta a algún peligro. Este trabajo no te conviene, pero tenés que renunciar. Es que no quiero. Me fallaste, mentiste. Hay cosas en la vida que son muy difíciles de olvidar. Se quedan aquí. Pajarillo, pajarillo, que vives en el Porque eso no lo hace más bueno, ¿verdad? Lo hace cambiar. pajarillo. Ser la noviecita. Ma, chile, mi chiquito, ¿usted qué cree? ¿Que yo lo haga haber hablado, pa? Ella es mi novia y a mí sí me importa lo que le pase. Que si se tiene que equivocar, que se equivoque, ¿qué importa? Yo soy de confianza, ¿sabe dónde vivo? No la bajo a ver. En la vara, madre. Debería ser más agradecida, hija. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Me decía mi abuela, bicho que no corre vuela, 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 bicho que no corre vuela. Buenas tardes a todos y todas. Para el subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales y Cine en el Campus, es un placer que nos acompañen en esta tarde de Cineforo. Hoy con la película costarricense de género drama Presos, del cineasta nacional Esteban Ramírez, filmada entre marzo y abril del año 2014 en locaciones naturales de San José y en el centro penitenciario de San Rafael de Alajuela. Presos ganó el Festival Internacional de Cine de Santander, Colombia, la categoría de Mejor Película y Mejor Actriz, destacándose el trabajo de la compatriota Natalia Arias. En el año 2017 se convierte en la primera película costarricense colocada en el catálogo de Netflix para Latinoamérica. Esteban Ramírez y Walter Fernández, coautores del guión, se inspiraron en el documental Los Presos, filmados en el año 1973 por Víctor Ramírez, padre de Esteban. Esteban Ramírez se le reconoce por sus dos anteriores filmes, Caribe del año 2004 y Gestación del año 2009. Él es reconocido por su capacidad de narrar a través del guión una radiografía social realista y humanitaria para contar nuestras propias historias como país. El análisis reflexivo de esta película estará a cargo del doctor Norman Solórzano Alfaro, abogado y notario de profesión. También se desempeña como académico, investigador y extensionista del Instituto de Estudios de la Población, IDESPO, de nuestra universidad. El señor Solórzano Alfaro se destaca en temas de derechos humanos, teoría crítica, análisis social, epistemología y pedagogía, entre otros temas de interés. Además, ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y libros de forma individual y conjunta. Durante el periodo 2015-2019 se desempeñó como vicerrector de docencia en nuestra alma mater. De inmediato cedo la palabra a don Norman. Muchas gracias, Janet y compañeras del sistema de bibliotecas. También un saludo a todas las personas que nos siguen en esta transmisión o aquellas que podrán verlo también en diferido. Me hacen una invitación muy honrosa para comentar esta película
Y yo lo que quiero es compartir con ustedes algunas reflexiones. No voy a hacer una crítica de cine en sentido estricto, aunque sí haré unas primeras observaciones sobre la película y en un segundo momento comparto lo que llamo algunas reflexiones inquietantes, ¿verdad? En esa línea, para empezar, sobre la película, podemos decir que es un largometraje que con un estilo llano y directo, en ocasiones más cercano al documental, intenta crear una especie de fresco de la sociedad costarricense, representada en este caso por los sectores de clases medias bajas y pobres. Se puede apreciar una intención de denuncia o, en todo caso, es un ejercicio al estilo del cine realista, de la situación de la prisión, como escuela del crimen, según lo dice uno de los presos entrevistados en el documental del padre del director que aparece al final como un epílogo. Y a la vez se hace un mostrario amplio de situaciones que viven los distintos sectores poblacionales, sobre todo de las zonas urbanas y urbano-marginales. Así, la película parece intentar condensar una serie de temas que van desde las cuestiones de género, la violencia patriarcal y diversas violencias, el desempleo, las presas en las carreteras, pasando por la presencia del narcotráfico y del factor religioso, tendencialmente marcado hacia nuevas formas neopentecostales. También la criticadera como actitud pasiva-agresiva de la socialidad costarricense, hasta la cuestión de la discapacidad, el fútbol, la migración y la soledad que se vive en medio de la multitud, entre otros temas. De ahí que este sea, según mi parecer, el mayor contenido de la película. Mostrar las diversas realidades vividas en zonas urbanas como el área metropolitana de San José, lo cual se ve muy marcado por el uso de un lenguaje y un argot más propiamente específico de barrios periféricos y marginales. Todo esto se hace, como indiqué, con ese estilo de cine realista en el cual no se busca construir personajes ni ahondar en sus psicologías o en crear situaciones probables alternas que nos permitan ubicarnos en o desde otro lugar. Lo que importa es lo que sucede, lo que pasa, y es lo que queda reflejado. Por eso, cada una de esa larga lista de circunstancias fotografiadas aparecen como formando parte de un álbum. Y la corriente de acontecimientos no se desata por ellos mismos, aunque los contenga. Salvo la cuestión del eventual involucramiento criminógeno de Victoria, la chica, el personaje central de la película, por la vía de su vínculo sentimental con Jason, la cual queda abierta en la escena final en la que vemos a una Victoria alejarse del centro penal. Ahora, si bien es de presumir que ella no ingresó, y estoy hablando porque supongo que todas las personas han podido ver la película, no ingresó al centro penal, pues la fila de ingreso todavía continúa, también queda insinuada la posibilidad de que haya concretado la entrega, ¿verdad? Una suerte de final abierto. De cualquier forma, ya se ha ingresado a ese círculo de la prisión. Así que sus lágrimas pueden ser tanto, sea por haber cerrado ese nuevo círculo criminógeno, o bien porque lo haya podido romper. Bueno, eso es lo que queda ahí en las lágrimas de Victoria. Quería hacer esas observaciones sobre la película y ahora compartir tres cuestiones, digo yo, cuestiones inquietantes. Fueron resonancias que me quedaron
Y aquí hablo entonces sí más como cientista social, más filósofo, jurista, porque, y no como el crítico de cine, ¿verdad? Que no lo soy. Entonces quiero compartir 3 líneas de reflexión y problematización. La primera es las relaciones de género, que quedan claramente mostradas. La segunda es una construcción simbólica de la prisión. Y esto inclusive como antesala a, tercera cuestión inquietante, la vivencia de la prisión. Y también son solo algunos apuntes para esta reflexión. En relación con el primer núcleo de problematización, para mí este fresco, que es la película, es un testimonio de la violencia de las relaciones de género, dominadas por una visión patriarcal y machista. Es lo que vive Victoria con su novio Emanuel, quien asume o pretende asumir el rol de padre, tutor de Victoria, determinando qué es lo que le conviene, pasando inclusive por encima de sus propias decisiones. Es la idea de que ella en realidad está confundida, ¿verdad? Y de alguna manera, él sí sabe qué es lo que le puede convenir a ella. También esas relaciones violentas, patriarcales, lo vive la madre de Victoria con su esposo, ¿verdad? Una relación también de violencia que le provoca su estado depresivo, del cual no puede salir. Además, ella misma, la madre, por ese juego, se convierte en vocera del orden patriarcal al indicarle a Victoria que su destino y mayor conveniencia está con con Emanuel, disculpe, con su novio, que concrete ese compromiso y posible matrimonio. Lo vive también la hermana de Victoria, cuya imagen personal o autopercepción está determinada por los estereotipos masculinistas. Entonces, aquí es la referencia, aquello de sin tetas no hay paraíso. Y se asume esto, inclusive, desde ella como un acto de autodeterminación. Pero esas mismas relaciones violentas de género y relaciones de dominación las expresa Jason cuando se indigna porque su excompañera, la madre de su hija, pueda tener otra relación sentimental. Lo vive la Emilia Sánchez, cuyo valor está dado por su capacidad de cargar mercadería, la mercancía hacia la cárcel. Emilia Sánchez es el personaje al final que aparece, que es la que va a ingresar la mercadería, presuntamente la droga, a la cárcel, haciendo los trabajos de y para su hombre, porque ella lo hace en esa vinculación. Ya su hombre ha dicho, yo tengo quien me traiga la mercadería. Entonces, con esos señalamientos, lo que quiero señalar es que quizá esta es la primera prisión que viven los personajes y que se vive socialmente. La prisión termina entonces también siendo una metáfora de un orden de realidades socioculturales. Un segundo núcleo de preocupaciones, de resonancias que deja la película, está en lo que llamo la construcción simbólica de la prisión o de la cárcel. Y en esto hay a su vez 3 aspectos que quiero resaltar, entre otros, ¿verdad? Pero me fijo en estos 3 que resultan como condiciones para este encierro. El factor religioso, segundo, la construcción moral de lo bueno y lo malo, y tercero, la racialización de la población eventualmente carcelaria. Ese primer factor, el factor religioso, que está muy presente también en la película, sobre todo en su deriva conservadora. Es el factor religioso, resabio de un régimen de cristiandad que no es capaz de dar cuenta del mensaje evangélico, sino que establece
simplemente un orden de poder, un orden de control. Y este aparece en diversas imágenes y situaciones. En este aspecto hay una suerte de casi de sincretismo entre una tradición católica tradicional, muy representado ahí en el hogar de Emanuel, en los signos también religiosos en la propia cárcel, en el CAI de San Rafael, donde la visita se considera sagrada, como lo dice el personaje, pero también cuando se ve a los padres que están en la cárcel, dando las bendiciones a sus hijos. E inclusive la experiencia a la que se invita a Victoria, que es el retiro espiritual. Al lado de eso está también la emergencia de los movimientos neopentecostales en Costa Rica, ¿verdad? Cosa que viene de un tiempo y que sobre todo tiene una gran resonancia en estas áreas también urbano, marginales, etc. No exclusivamente, pero tiene gran impacto. Y esta aparece representada por el padre de Victoria, que es un converso, ¿verdad? Y además, en la presentación queda ahí detrás de el programa este televisivo del pastor Ronnie Chávez, ¿verdad? Cuestionado personaje detrás de la fuerza y presencia de estos grupos neopentecostales que han tomado mucha vigencia en la vida política y pública del país. De alguna forma, este factor religioso en cualquiera de sus vertientes, pero mantiene una gravitación ambivalente. Por ejemplo, alimenta la prisión de Victoria. ¿Por qué? Recuerden, en la casa y su madre dice, y luego Victoria va a reclamar, en esta casa no hay Dios, ¿verdad? O también la combinación que hace su madre diciéndole su novio es su destino en la figura del matrimonio. Pero también es, por otro lado, un factor de fortaleza, inclusive hasta podríamos decir de esperanza para los propios presos. Entonces siempre hay ese elemento ambivalente. En la realidad costarricense actual, este factor religioso, en su versión conservadora, vuelve con gran fuerza y está siendo un configurador del juego de las fuerzas sociales y políticas. Inclusive es un legitimador de las tendencias económicas. Ahí hay mucha literatura y trabajo sobre el carácter teológico de la ideología y el programa neoliberal, por ejemplo. Y a la vez es un elemento que está operando como erosionador del proceso de democratización en Costa Rica. El segundo factor que va permitiendo hacer esa construcción simbólica de la prisión tiene que ver con la construcción moral de los personajes y los discursos sobre lo bueno y lo malo, portados por estos personajes. Este es un problema también sobre la verdad y lo que hoy en algunos medios se ha empezado a conocer también como posverdad. Esta construcción de moral sobre lo bueno y lo malo aparece reflejada en los parlamentos de John Jairo, quien introduce la relatividad moral en su discurso sobre el error y el delito. También en su exigencia de no mentira, aunque no importa el contenido. O sea, por ejemplo, con Victoria, él le reclama, bueno, no has cumplido el pacto que habíamos establecido, ese pacto inicial de que no me vas a mentir. Ahora, el contenido de lo que se tenga que revelar como verdad, ya eso no está en juego en realidad, no importa. Ahora, en la forma, esta construcción moral o moralista también se ve en la forma de la integración y solidaridad ambivalente de los ticos. Cuando John Jairo también dice algo así como no lo han invitado a sus casas o cada vez que
pretende quedar con alguien que le dicen, sí, así como ahorita quedamos y nunca se concreta eso, ¿verdad? Hay una ambivalencia o esto lo refuerza Victoria cuando señala que a los ticos nos cuesta decir que no. También, y muy importante, esto está ligado con, digo yo, una advertencia que hace la película, y es la advertencia o el señalamiento que hace John Jairo, ¿verdad? De la profunda penetración del narcotráfico en Costa Rica. Ahora, todos estos elementos hacen que el negocio de la seguridad florezca, ¿verdad? Por eso es a lo que él se dedica también en su nuevo país, en Costa Rica, el negocio de la seguridad. Pero ahora ya no es la seguridad para la cárcel, sino es la seguridad que se vende como una nueva mercadería o una nueva mercancía para todos los que están fuera de la cárcel. Entonces, esta seguridad es para la prisión de la ciudad. Ahora la ciudad se convierte en ese sentido en toda una prisión, una cárcel. Y además, una excelente oportunidad de negocios. Y un último factor en este núcleo problemático que quiero mostrar o mencionar es el proceso que en distintas partes del mundo tiene mucha actualidad, el cual podríamos señalar como una racialización, ¿verdad?, de la población susceptible de ocupar el espacio de las cárceles. Es la mirada racial, racista inclusive. En este aspecto atiende, no estoy respondiendo a los desafíos que en un artículo inquietante Rita Laura Segato plantea sobre los procesos de racialización y mestizaje en América Latina, tomando como referente la situación en las cárceles brasileñas, pero en las nuestras la situación es similar. Sin adentrarnos en el análisis, sí resulta muy revelador, por ejemplo, ver los rostros con sus rasgos, su color de piel, etcétera, de los presos en el documental del año 74, el documental Los Presos, de Víctor Ramírez, padre de Esteban, director de esta película, y que aparece al final, en el epílogo, ¿verdad? Hay que ver esos rasgos. Si extrapolamos esas imágenes a los de la población del CAI de San Rafael, se mantiene una gran similitud. Y también con la de las personas con quienes contacta Verónica en el barrio cuando va a buscar a Emilia Sánchez. Un penalista argentino como el juez Raúl Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, ha denunciado en muchas ocasiones cómo la clientela de las cárceles proviene mayoritariamente de aquellos sectores sociales que históricamente han estado siempre rezagados. Son los sectores menos favorecidos del proceso de modernización y desarrollo económico, los excluidos. Esa es la población que mayoritariamente alimenta las cárceles. Probablemente este aspecto no entrara en la intención de los realizadores de la película, pero para mí el lente de la cámara es implacable y no lo deja pasar esto por alto. Por eso llamo la atención en ello. Y con ello entonces llego al tercer núcleo, último núcleo de problemas que quiero plantear, que es ya propiamente la realización o la realidad de la cárcel como vivencia concreta, lugar de reclusión de cuerpos vivos concretos. Es la institucionalización de esos cuerpos. La cárcel opera como una suerte de muralla o frontera entre la vida legítima fuera de la cárcel y el crimen, supuestamente resguardado en la cárcel. Este aspecto me parece es el que mueve o uno que puede mover y guiar al director Esteban Ramírez en la elaboración de su obra. Es muy importante
insisto, que esta película se ofrece como homenaje a su padre, Víctor Ramírez, quien filmó ese documental Los Presos, sobre las vivencias en la antigua Penitenciaría Central de San José, donde hoy está el Museo de los Niños. Al respecto, cuando en 1764 el italiano Cesare Beccaria escribió su obra de los delitos y las penas y propone la instauración de la cárcel, la cárcel aparece como una medida de humanización, lo cual era correcto en aquel contexto, porque era un contexto previo en el que el crimen se pagaba con ensañamiento físico hasta la destrucción física, literal, y es un ensañamiento moral y espiritual que seguía no solo a la persona que se la encontraba culpable de un delito, sino que su desgracia le alcanzaba a ella y a toda su prole, ¿verdad? Por eso, en 1764, la cárcel más bien venía a ser una medida de humanización. Esa cárcel venía a racionalizar y humanizar el castigo. Incluso este castigo no se convertía ya en una condena de por vida, sino que era una condena que tenía plazos. Esto es el origen del derecho moderno actual, o del derecho penal moderno, más específicamente. Ahora bien, en estos 250 años que han transcurrido de la publicación de esta obra, las distintas ideologías jurídico-penales han pretendido justificar la cárcel, lo mismo que han surgido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, otras corrientes que han mostrado la incongruencia de la cárcel y más bien su potencial destructor. El documental del padre, el director de nuestra película, fue uno de tantos testimonios que ayudó a que se diera el paso para la eliminación de esa antigua penitenciaría y se impulsara el proyecto La Reforma, proyecto de los años 70. La Reforma iba a ser un lugar que se nutría del pensamiento rehabilitador y reeducador de la cárcel para devolver a la sociedad personas reformadas y útiles. Esa era la idea de ese gran proyecto. Por eso hay que reparar en las escenas del documental que se agregan en el epílogo. Ahí aparece la idea de que, por ejemplo, y cito, la vagancia es la madre de todos los vicios, porque si a uno lo ponen a trabajar, uno no está pensando en fugarse ni en estrangular al guarda. Eso lo dice uno de los presos reales en ese fragmento del epílogo, ¿verdad? Y yo insisto en esto porque ese epílogo da muchas luces para entender y obtener la mayor riqueza de la película. Insisto, hablando como cientista social. Ahora, el proyecto de la reforma pretendía educar para el trabajo, inclusive profesionalizar. Por eso se establecieron módulos educativos. En la película Jason le señala a Victoria, ahí en el CAE de San Rafael, ¿verdad? Esos son los módulos educativos. Ahí se puede estudiar. Algunos lo han hecho, pero eso es muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, para no continuar con esos más detalles, lo que tenemos es que todas las teorías reformadoras y rehabilitadoras se han mostrado ineficaces y simplemente legitimadoras del lugar de encierro, porque no logran cumplir, este lugar de encierro no logra cumplir los objetivos declarados. Por eso creo que, y ahí encuentro una gran potencia, la película muestra el fracaso de la cárcel
en sus aspiraciones rehabilitadoras y la muestra más bien como una escuela del crimen. Vean el caso de Jason. Él es un buen muchacho, es solidario, es trabajador, ha sido siempre el protector de su familia. Este es el testimonio de todos sus seres queridos. Que por una situación que además siempre resulta, inclusive también genera conflicto, es un accidente de tránsito y alguien muere. Obviamente, él tiene que pagar con el tiempo en la cárcel. Pero ahí en la cárcel, ese muchacho solidario, trabajador, protector de la familia, etcétera, y termina siendo un estafador. Es el estafador de tarjetas de crédito, ¿verdad? Las llamadas por teléfono, de ahí obtiene también su dinero. Profe, y una pregunta, disculpe que lo interrumpa, pero Ajá. estamos siempre dentro de lo de la prisión y eso que usted menciona, que inclusive son los 3 ejes, que los 3 ejes tienen que ver con una prisión. eh, También me parece que en la película se habla del arte como liberación, ¿verdad? Y porque ellos bailan todo el tiempo. Entonces, ¿usted qué opina respecto de esa parte del arte como una fuente de liberación? No, perfecto. En realidad sí aparece, y véanlo que aparece tanto en la vida en la ciudad, eh, la fiesta al inicio de la película, Victoria bailando con el hermano de Jason, ¿verdad? Es una forma también de relacionar y superar la diferencia comunicativa que puede haber en una relación, en una situación también donde, como decía al inicio, aparece el tema de la discapacidad. Y profe, porque usted lo Y, ve, en la, y también en la propia cárcel, en ese lugar sagrado, ¿verdad? Y es que eso es importante, en el lugar sagrado que es la visita en la cárcel, ellos bailan. correcto. Es Y un otra lugar cosa es que también no de bailan encuentro. cualquier cosa, profe, es decir, Esteban Ramírez sí hizo una investigación importante, ¿verdad? En cuanto a la banda sonora y además sí vemos mucho de lo que suena en la película, ese swing, ¿verdad? Que no es, que además se relaciona con cierto tipo de clase social, con cierto tipo de gente, pero a mí me parece que ciertamente, lo digo porque dentro, inclusive esta actividad para mí, bueno, para mí todos los cineforos tienen algo de liberación, ¿verdad? Y es a lo que me dedico. Entonces, lo digo porque el arte, ¿verdad? Desde mi punto de vista, siempre es como ese escape a donde nosotros podemos encontrar, ya sea o mentalmente o espiritualmente o inclusive con el cuerpo, cuando se danza y se expresa, ¿verdad? Esta otra parte que contrarresta todo lo demás que es estar preso, ya sea en el patriarcado, ya sea en la institucionalidad per se, ¿verdad? Y me parecía como también importante No, traerlo a la conversación. y es muy relevante. De hecho, tenía para presentar, por ejemplo, los proyectos que en nuestra universidad se están realizando con personas privadas de libertad. En lo particular, también he estado vinculado y apoyando en otros momentos muy fuertemente los proyectos de los talleres literarios. En la universidad hemos tenido conciertos, recitales, etcétera, y actividades, publicación de libros que han salido de estos talleres literarios, ¿verdad? En donde lo que se está presentando es eso, es una experiencia de vida de seres vivos. O sea, hay algo importante. Al mostrar que la prisión, y vean lo que en el tráiler que se presentó al inicio de esta actividad, al final lo que termina es, todos somos presos. Ajá, ajá. En la ciudad y en la cárcel. Ahora, ambos son espacios que crean también, sí, como lo había señalado, sí, situaciones de
opresión, situaciones de control, pero también situaciones de liberación. Claro. Como hemos señalado. Y fundamentalmente, ya casi iba terminando con esto, lo que quería mostrar es esa condición de presos, la condición desnuda de los presos, que se une a la condición de los presos que viven, o de condición de presos que pueden vivir los otros personajes que están fuera también. Tanto los familiares de los primeros, ¿verdad? Que por esta condición terminan hipotecando su vida. Es lo que la madre de Jason dice, ¿verdad? De tantos años visitándolo permanentemente y esperando que salga, ¿verdad? Pero inclusive también Victoria, que casi entra también en ese juego, ¿verdad? Al final. Exacto. Es decir, una chica que en principio no es que tiene todo solucionado desde clase media, no ha terminado su colegio, pero tiene una familia que la respalda con sus problemas y lo que sea, pero no le hace falta comida, no le hace falta un techo. Entonces ella claramente, y cuando ella viaja inclusive a la casa donde la otra chica, que es la que va a ingresar la droga y el dinero, y ella inclusive se asusta porque no es su realidad, ¿verdad? No, ella ni siquiera quería quedarse ahí, y la cosa de que el otro le llame un taxi, uy, no sé, ¿verdad? Aunque ella no es millonaria, es una chica que no se enfrenta a esa otra realidad que tienen otro montón de personas que no sé inclusive si serán las que se acercan siempre a la universidad, digamos, ¿verdad? Sí. Que tienen acceso a otro tipo de conexiones en la vida. Exacto. Sí, pero entonces son en realidad las gentes que quedan atrapadas en una telaraña y como dijo usted bien, como Victoria. Por eso, en síntesis, quedan dos cuestiones. Uno, al final la pregunta es, ¿quiénes son los presos? ¿Cuáles son las prisiones que viven? ¿Verdad? También inclusive, agreguemos ahora esto, en esas prisiones, ¿qué posibilidades hay de romper el círculo? ¿Qué posibilidades hay de salir, de ver más allá de la muralla? ¿Verdad? Y es Entonces, importante eso porque eso ella se llama es lo que Victoria, nos... ¿verdad? ¿Cómo? En la película el nombre de ella es Victoria, ¿verdad? Exacto. Que tiene como un cierto nivel de esperanzador, es decir, la victoria es porque en principio ganó la batalla, salió, es decir, hay como un dejo de esperanza, por decir, bueno, por lo Sí. menos para mí, que ya la he visto varias veces y me parece, mi interpretación es que ella no vuelve a, por lo menos esa es mi interpretación, bueno, no lo voy a decir por si alguien no la ha visto. Bueno, yo ya lo dije al inicio, ¿verdad? Que dejaba ese, y que es algo que me gustó, podía ser un final abierto donde caben las dos posibilidades. Es más plausible una, ¿verdad? Ella no ingresa, pero también no vemos ese momento, solo la vemos a ella alejándose de la fila, ¿verdad? Entonces, queda ese final abierto. Y ya para cerrar, también a cuenta del el contexto que vivimos, es una última palabra, en este contexto de la pandemia, ¿verdad? Y es cuando de alguna manera hemos convertido todos los espacios en prisiones. Escuchaba recientemente a una filósofa uruguaya, ¿verdad? Que planteaba el tema de, ¿será esto y el confinamiento una suerte de experimento social? ¿Verdad? Esa realidad de la película, ¿verdad? Extrapolada ya dice, a una situación mayor. Bueno, en realidad son algunas miradas o resonancias, ¿verdad? Que me dejan ver la película y obviamente esto admite muchas miradas y posiciones. Y aquí inclusive he querido ser más puntual, pero ya lo dejo ahí para ver también otras reacciones. Existe, no sé, yo creo que de parte nuestra habían algunas preguntas, ¿verdad, Pame? Usted tenía una pregunta. Más que una pregunta, digamos, yo quería como hacer Un comentario. como añadir un comentario, exactamente. Esa, Digamos, excelente. que me parece muy curioso el hecho de que nos planteemos como la ciudad
nos hace presos, en vez de estar en una cárcel presos, estamos presos en una ciudad. Pero irnos un poquito más a lo pequeñito, me recuerdo una vez que un amigo me había dicho que él no comprendía, porque él era de otro país, que él no comprendía el hecho de que en un país tan lindo, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo se ve amable, él no entendía el hecho de que todo el mundo estuviera encerrado como en la casa, digamos, que él notaba que las casas eran como cárceles, porque él veía todo siempre todo enmallado y que muchos muros y mucha cosa. Entonces decía, uno más bien se está haciendo preso en la casa porque es el lugar donde, digamos, nos sentimos seguros. Fuera de nuestra casa es el lugar donde hay peligro, donde podemos tener, no sé, un asalto o algo donde vamos a estar en peligro. Entonces, el único lugar donde nos sentimos seguros es en la casa. Pero, digamos, en el caso de la película, más bien es como lo contrario, como que ella quiere salir como fuera de su núcleo, fuera de su casa, para sentirse libre, para poder experimentar cosas que ella no ha experimentado, como es la realidad, digamos, que vive en caso de este muchacho, que es Jason, que él vive en una realidad muy distinta a lo que es ella, que él vive, bueno, en delincuencia, bueno, en el caso de que, como usted dijo, que la cárcel es como una escuela, más bien para delincuentes, que él era una persona buena, que más bien ahora está envuelta en estafas para poder sobrevivir en ese lugar. Entonces, yo siento que ella quiere más bien experimentar esa realidad porque por otro lado está la familia de ella que le está diciendo como, oiga, esto está mal hecho, usted tiene que dejar esto, usted tiene que dejar de verlo, deje su trabajo, igual el novio. Entonces, más bien cuando la presionan mucho, más bien ella quiere como experimentar eso que le están diciendo no lo haga, y en el momento que ella experimenta ya por su propia cuenta, ella nota y se da cuenta de que todo lo que ella quería ver pues es un error, porque es una realidad que ella no puede soportar. Sí, en efecto, yo hablaba de la ciudad, pues usted lo está señalando muy claramente, la casa, ¿verdad? Desde el aspecto arquitectónico de nuestras casas enrejadas, ¿verdad? Son, si se quiere, otra expresión de esa cárcel. Y por eso siempre hay que ver aquí tanto ese movimiento de encerramiento, pero también la posibilidad de salir del encerramiento y la posibilidad de trascender, ¿verdad? Aquella otra película, un clásico, ¿verdad? El hombre que vuela sobre el nido del cucú, bueno, aunque es sobre la institución psiquiátrica, pero de alguna manera también es otra cárcel, son instituciones hermanas. Y que además son instituciones que también son del cuerpo, ¿verdad? Por eso mismo que usted mencionaba. Es decir, son mentales claramente porque estamos, pero que sí aprisionan físicamente. Digamos, hay una barrera física que no te permite salir de ese espacio y está súper claro. Y por cierto, disculpe, que se me ocurrió algo que es inquietante. Ahora que hablé de instituciones hermanas, inclusive históricamente, la escuela, la cárcel y el hospital. Lo dejo ahí, pero bueno. Bueno, sí, muy bien. Y a veces hay que ser un poco desafiante, pienso yo, ante las instituciones. No sé si alguna de las compañeras o alguna de las personas que también se encuentran unidas, ya sea a través del enlace de Zoom o por alguna de nuestras otras redes que nos ven en Facebook y así, no sé si habrá alguna consulta o algún comentario. Chicas, si me ayudan por ahí algunas, si alguien tiene alguna consulta, y si no, pues entonces continuamos un poquito ya casi cerrando, si no hay como más comentarios, si hay alguno me dicen. Yo, profe, nada más también tenía como a mí me queda como dentro de lo que usted mencionaba sobre el patriarcado, que me parece una lectura, sí, muy, muy atinada. Sin embargo, vieras de que como, bueno, ya he tenido la oportunidad de verla algunas veces esta película, a mí me parece,
digamos, y ya eso ya es como una interpretación súper personal de la película, pero a mí me parece como que el padre, el papá de Victoria, si bien él se equivocó y las abandonó y se fue con otra mujer, digamos que a mí luego yo sé que va a sonar horroroso tal vez lo que voy a decir, pero digamos, a mí me parece que al final, y que al principio la figura de la mamá estaba como muy arriba, ¿verdad? Porque era como la que moralmente había hecho todo bien y no sé qué, y que ella se enfermó porque el papá, digamos, que causó la enfermedad. Pero a mí después me parece, viendo la película y como ya reviéndola varias veces, que, es decir, y lo que va a sonar, y no sé si hay profes aquí de psicología y me pueden decir que no y que estoy muy mal y todo bien, pero a mí me parece que la mamá está, digamos, si tiene una enfermedad, una depresión, que padece depresión y que es algo que es súper entendible y súper natural y no tiene nada de malo ser una, bueno, sí tiene todo de malo, pero no, es decir, ante la sociedad, ustedes me entendieron. La cosa es que la mamá, yo pienso que después empieza como a enfermarse también porque Victoria no quiere hacer lo que ella quiere que haga, que es estar con Emanuel, que es el chico que le ofrece una seguridad, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la mamá, cada vez como que no hacen lo que ella más o menos quiere, entra como en este círculo de manipulación un poco para que todos terminen como subyugándose a su decisión. Y si vemos al final, digamos, bueno, conforme va pasando la película, el papá se muestra inclusive más receptivo a que ella tenga un novio conocido o que quiera hacer la visita en la cárcel y le dice, si querés yo te acompaño. Cuando la mamá le dijo, no, pero jamás, como de verdad, imposible. Entonces, yo veo como que la figura del papá cada vez se va como humanizando un poco, o vamos viendo otra arista, no la del papá infiel que dejó a la casa y ya, ¿verdad? Sino que vamos conociendo otra arista de él como ser humano y como papá, y que al final, para mí, ¿verdad? Y las disculpas a los que no lo han visto, pueden ponerme mute en este momento para que no escuchen esta interpretación. Aquí los dejo, mute. Entonces pueden... yo lo que veo es que ella ve la cara es decir, ve el rostro cuando está haciendo la fila para entrar al final. Ella ve a una escena de una chiquita, una niña con su papá, ¿verdad? Y entonces ahí es donde para mí que ella hace como un clic y empieza como a pensar y pensar y pensar de que hay algo más, que hay algo que la retiene para no hacer semejante estupidez, ¿verdad? Y no es la figura de su mamá, es como la figura de su papá, y ahí ella se va. Entonces, me parece como, digamos que el papá sí se muestra como un señor que es infiel y que abandona a su familia, pero también me parece que se muestra como un ser humano que al final también apoya a su hija y que inclusive la apoya más que en ese momento que su mamá, que le exige estar con una persona que ya no quiere estar. No, claro. Recordemos que el patriarcado lo portan tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Por eso señalábamos que precisamente la mamá lo vive no solo en lo que le causa a ella su depresión, sino ella actuando como vocera de ese patriarcado, y usted ahora lo ha resaltado muy bien, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, no reconociéndola. Pero inclusive lo vemos también con otras mujeres hablando. El tema del orden patriarcal, ¿verdad? No es que solo de unos y de otros, es una sociedad patriarcal, son relaciones patriarcales, ¿verdad? Vínculos patriarcales y machistas. Ahí ese elemento que está señalando precisamente el juego de la niña con su padre, sí, puede que accidentalmente, a mí me parece más accidentalmente que haya sido el juego con el padre, con el padre. En realidad, la evocación en todo caso es con un estadio previo, ¿verdad? En el cual podríamos ver a las personas como tales, liberadas de toda la carga que se va poniendo como capas de cebolla, ¿verdad? En las distintas experiencias, por los títulos que se van teniendo de padre, madre, hija, novia, novio, etc. La niña está besando a quien
a quien la proteja. Accidentalmente ahí es el padre. Entonces, si podemos ver un Ahí yo vínculo. difiero porque en la película no es accidental que Esteban Ramírez graba ese plano y lo pone en esa secuencia, en esa escena. Es decir, se hizo adrede y se editó adrede para que estuviera ahí. Bueno, esa es mi Sí. interpretación. No, de acuerdo. Eso cinematográficamente, porque además los que están presos son varones. No podía ser de otra manera, ¿verdad? No podía ser de otra manera. Pero a cuenta de esta evocación que usted encuentra, sí, yo le veo mucho sentido de que quizás el proceso de Victoria viene cuando ella vuelve a ese lugar primigenio. De alguna manera también cuando pensaba en esto, se recordaba aquello de Rousseau que decía que todos nacemos libres, pero luego aparecemos encadenados socialmente o cargados de cadenas por la sociedad y por eso hay que liberarse. Bueno, en realidad, ahí nos está devolviendo a esa situación primigenia en donde podíamos ser libres y empezar a construir un nuevo camino. Sí, ok, muy bien. Profe, entonces, como para concluir, mencionaba usted, como para dejarlo así a modo de cerrar, y me va a disculpar porque no sé si tomé bien los puntos. Usted mencionaba que la película giraba en 3 puntos que todos tienen que ver como la cárcel, ¿verdad? Que era la construcción psicológica de la cárcel, esa donde usted mencionó que la vivimos todos todo el tiempo por estas etiquetas y eso que mencionaba ahorita. Está la cárcel, bueno, hablaba de la cárcel del patriarcado también, creo que ese era otro eje, ¿verdad? Sí. Y después estaba el tercer eje, que es el de la cárcel como institución, ¿verdad? El de la reforma, la estructura como física que encierra cuerpos, ¿verdad? Exacto. Y mentes. Sí. Entonces, esos eran los 3 ejes de análisis de la película. Sí. Ok, exacto. muy bien. No sé si alguien tenía otro comentario o usted, profe, si quería como concluir con algo más. Bueno, veo que ahí no hay más, dice no hay más preguntas. Bueno, tal vez para cerrar, reitero el agradecimiento por este espacio y por la interlocución. Además, la oportunidad de poder ver la película y voy a hacerle publicidad a Digitalia, ¿verdad? No sé si la universidad todos pueden ingresar ahí, ¿verdad? Porque hay material muy interesante. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, yo sí creo en el arte como mediador pedagógico, el arte como facilitador cultural, inclusive para la relación, sobre todo la relación intercultural, el arte como liberador. Y la película, de alguna forma, también es no solo una denuncia, sino que en parte puede exorcizar también todas esas prisiones que llevamos. Entonces ahí me deja esa riqueza, esa sensación. Tercero, bueno, sí, esa reflexión sobre cuáles son las prisiones. ¿Seremos todos presos? ¿Verdad? Y si estamos en esas prisiones, ¿cuáles son nuestras estrategias para salir de esas prisiones? Así que muchas gracias a Cine en el Campus por esta oportunidad. No, profe, más bien, de verdad, muchas gracias a usted por acompañarnos, por tomarse el tiempo de ver la película y hacer el análisis. Y de igual forma, nosotros queremos agradecerle al Departamento de Promoción Estudiantil, al Subsistema de Bibliotecas de Ciencias Sociales también por este espacio. Y los esperamos el próximo martes con Esther en alguna parte. Y el jueves esperemos que todo bien y podamos tener Cineforo igual a las 4 de la tarde. Entonces, esperemos que nos podamos reunir todos por acá. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, don Norman. Muchísimas gracias, Norman. Muchas gracias a todos y a todas y a don Norman también. Gracias.
Todavía se está divulgando. Adri, cortalo. Se está grabando.